Muy bien, chicos, mi nombre es Ronnie Ramírez, soy asesor académico en RGO Asesorías. Soy formado en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, que se encuentra en la ciudad de Huánuco, en el país Perú. También me he capacitado y he llevado cursos de Ciencias de la Computación impartidos por la Universidad de Sao Paulo, la USP. También hablo inglés y portugués fluente, en especial el portugués me gusta bastante. Me considero un autodidacta porque muchas cosas que he aprendido las he aprendido por mi cuenta, especialmente en los últimos años de la universidad y también terminando la universidad. Soy fundador de RGO Asesorías. Ustedes conocen ya la página o quizás me conocen por el canal de YouTube que tengo. Soy apasionado por la geotecnia. Me gusta bastante este campo. Me ha comenzado a gustar desde que llevé dos cursos de mecánica de suelos en la universidad. Principalmente me gustaron bastante las sesiones de laboratorio que he llevado en la universidad. Entonces, desde más o menos el tercer año de universidad, me incliné por la geotecnia. Tengo experiencia en laboratorio de mecánica de suelos que están relacionados a los cálculos que vamos a hacer en este curso y me considero un programador entusiasta. Sabemos que la programación no está relacionada cercanamente a la ingeniería civil, pero van a ver que sí se puede aplicar a la ingeniería civil y principalmente a la mecánica de suelos. Eso es en cuanto a mí. No tengan miedo de preguntarme, siempre voy a estar predispuesto a ayudarles. Ahora voy a presentarles el curso. Bien, el curso tiene el objetivo principal de que ustedes desarrollen la lógica de programación. La lógica de programación no es más que una forma de razonamiento para resolver problemas de forma secuencial y automatizada. Y también quiero que adquieran conocimientos prácticos del lenguaje de programación Python y que puedan aplicarlos para desarrollar programas aplicadas a cálculos de la mecánica de suelos. Primero vamos a ver la introducción a la programación, qué es la programación, qué lenguajes de programación existen, qué es Python. Luego vamos a ver en qué consiste la lógica de programación, aunque la lógica de programación no es algo que lo adquirimos por definición, sino que conforme ustedes van desarrollando los problemas o programas que hemos planteado, ustedes van a adquirir automáticamente o mejorar su lógica de programación. Y en general les va a servir para que ustedes puedan resolver problemas de la vida real, pero ya no pensando de forma desordenada, sino de forma secuencial. Vamos a ver los principales conceptos de Python. En cada clase voy a hacerles un breve repaso de la mecánica de suelos. Lo mínimo necesario para que ustedes puedan desarrollar sus programas. Pero si ustedes tuvieran alguna duda relacionada a la mecánica de suelos, no duden en preguntar. Les puedo compartir un material o quizás si es que es una duda rápida que quieren resolver, yo les respondo. ¿Está bien? También van a desarrollar programas. No sirve de nada aprender programación si no lo aplicamos. Y al final vamos a ver el ploteo de gráficas. Plotear gráficas es muy sencillo en Python. Ustedes van a adquirir las bases para plotear gráficas. Luego ustedes pueden ir más allá, aprendiendo un poco más por su cuenta. Pero terminando el curso, ustedes van a saber realizar por lo menos la gráfica del límite líquido, que es una gráfica bien conocida en la mecánica de suelos. La duración de este curso es de 8 sesiones. Vamos a tener clases cada sábado y domingo desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Quizás terminemos un poquito menos o un poquito más, pero ese va a ser nuestro horario. Pero sí comenzamos cada sábado y domingo a las 6 de la tarde. Ojo, no se olviden que el horario es de Perú. Como hay también estudiantes de México, se tienen que conectar, creo que a las 5 de la tarde de su tiempo. El curso va a tener una certificación de 24 horas. Creo que sí vamos a completar esa cantidad de horas, porque vamos a tener 3 horas cada sábado y domingo. Nuestro curso está comenzando hoy y va a terminar el domingo 26 de febrero. Bien, les voy a mencionar brevemente en qué va a consistir cada sesión para que ustedes tengan un panorama general del curso. En nuestra sesión 1 vamos a ver una introducción a la programación. Vamos a hablar un poco acerca de otros lenguajes de programación. También vamos a puntualizar por qué Python, por qué no otro lenguaje de programación, cuáles son las ventajas de Python sobre otros lenguajes y cómo Python nos puede ayudar en la mecánica de suelos. En la sesión 1, que es nuestra sesión del día de hoy, también vamos a instalar
y usar el idle de Python, que es el ambiente de desarrollo y aprendizaje de Python. Es el lugar donde vamos a escribir y testar nuestro código. También van a aprender a crear archivos de Python y vamos a crear nuestro primer programa Hello World o Hola Mundo, que es el programa que todo programador tiene que crear al inicio de su aprendizaje, supuestamente para que le vaya bien en su aprendizaje. Es como un ritual. Aquel que no lo hace puede ser que no aprenda bien la programación. Entonces, el día de hoy todos tenemos que crear ese programa Hello World. En la sesión 2, que va a ser el día de mañana, vamos a ver los tipos de datos y variables. En Python existen 4 tipos de datos y justamente son los tipos de datos que nosotros usamos en ingeniería civil y más en la mecánica de suelos. Ustedes saben que usamos datos de texto. También, por ejemplo, para escribir un resultado decimos el contenido de humedad del suelo es de tanto. Ahí estamos utilizando un texto. También trabajamos con datos enteros y datos decimales. Un dato entero sería la cantidad de muestras que tenemos en laboratorio y un dato decimal sería el contenido de humedad, que por lo general se da a 2 decimales. O cualquier variable que se exprese en decimales correspondería al dato decimal en Python. Entonces vamos teniendo textos enteros, decimales. Y también tenemos un tipo de dato que se llama booleano, que puede tomar el valor de verdadero o falso. Este dato booleano nos sirve bastante cuando comenzamos a utilizar sentencias condicionales o bucles. Entonces, eso van a aprender la sesión de mañana, la sesión 2. También vamos a ver las operaciones matemáticas básicas en Python, la adición, sustracción, división, el residuo de una división, la división entera y la potenciación. Vamos a ver también funciones básicas, por ejemplo, cómo mostrar texto en la pantalla o cómo pedir al usuario que ingrese algún dato. La función input, que quizás ustedes han escuchado hablar en otro lenguaje de programación. Y vamos a tener nuestro ejemplo aplicado al contenido de humedad. El segundo programa que vamos a desarrollar es la permeabilidad con permeámetro de carga constante. No se preocupen por la teoría, que la teoría está en forma concisa en la presentación y también les voy a explicar brevemente. En la sesión 3 vamos a ver las sentencias condicionales. Por ejemplo, la sentencia if, que significa en español sí. Si se cumple esta condición, entonces ejecute estas líneas de código. La sentencia else, si no se cumple esta condición, entonces ejecute las siguientes líneas de código. O la sentencia if también, que se parece al if, es como crear varios casos de la sentencia if. Ya les voy a explicar en la sesión 3. Ahí vamos a realizar el ejemplo de ecuaciones cuadráticas. Y nuestro tercer programa va a ser el cálculo del índice de grupo de un suelo. Quizás ustedes han escuchado hablar del índice de grupo. Se usa junto al sistema de clasificación AASHTO de los suelos. Nos indica la calidad de un suelo como material para carretera. En la sesión 4 vamos a ver bucles. Los bucles son muy importantes para no escribir el mismo código cada vez. Un bucle nos permite repetir un cierto bloque de código la cantidad de veces que nosotros le especifiquemos. De otra forma, nosotros tendríamos que escribir, si queremos realizar una operación, digamos, 3 veces, tendríamos que escribir el mismo bloque de código 3 veces. Pero con los bucles, creamos un bucle y le especificamos que realice el proceso 3 veces. Los bucles son muy útiles y muy importantes cuando queremos realizar iteraciones. Vamos a ver 2 tipos de bucles que son el bucle while y el bucle for. Y en la sesión 4 vamos a tener nuestro ejemplo de diseño de pavimentos rígidos. Vamos a resolver la ecuación de diseño AASHTO. Justo ahí necesitamos realizar iteraciones para poder resolver esa ecuación y determinar el espesor del pavimento. El cuarto programa va a ser el diseño de pavimentos flexibles. ¿Alguna consulta hasta esta parte, chicos? Muy bien, si no hay consultas, voy a continuar. En nuestra sesión 5 vamos a ver listas. Les voy a explicar por qué las listas son importantes. También les enseñaré a crear listas. Las listas nos permiten almacenar datos en una matriz. Las listas se parecen a las matrices, pero les voy a explicar cuál es la diferencia entre listas y matrices. Hay una diferencia, pero de momento quiero que tengan la idea de una lista como una matriz.
También les voy a enseñar a operar listas. Nuestro ejemplo en la sesión 5 va a ser el contenido de humedad para 3 muestras. Y vamos a calcular el límite plástico en este caso. En la sesión 6 vamos a ver funciones. Las funciones son como las funciones en matemáticas. Nos permiten recibir valores de entrada o variables independientes y luego retornamos variables dependientes. Pero en Python simplemente las funciones nos van a ayudar a recibir parámetros de entrada y las funciones van a realizar un procesamiento y van a retornar un valor de salida. Para eso nos sirven las funciones, son muy útiles en la programación, sobre todo para organizar nuestro código, porque generalmente cuando creamos un programa muy largo, el código puede verse desordenado, pero utilizando funciones podemos modularizar ese programa grande en pequeños módulos o funciones. Les voy a enseñar a crear funciones, a retornar valores de una función. Aquí vamos a resolver un ejemplo matemático que es el de la regresión lineal. Este ejemplo es muy importante para realizar luego la gráfica del límite líquido. Ustedes quizás saben que cuando nosotros queremos graficar el límite líquido en Excel, utilizamos una regresión lineal, pero que en Excel lo consideramos como una regresión logarítmica. Hacemos la gráfica en escala logarítmica, pero internamente Excel hace una regresión lineal. Por eso vamos a realizar este ejemplo para que nos sirva luego en la sesión 8 para graficar la gráfica del límite líquido. Y el sexto programa en nuestra sesión 6 va a ser la capacidad portante por la ecuación de Terzaghi. En la sesión 7 les voy a hablar un poco de librerías y paquetes. Python viene con una librería estándar instalada una vez que nosotros instalamos Python. Pero justamente Python es un lenguaje muy popular porque aparte de esa librería estándar que viene instalada, uno puede conseguir cientos de miles de librerías y paquetes para distintos usos. Nosotros vamos a utilizar algunos paquetes y librerías que nos van a servir para resolver nuestros programas. Pero en general, Python tiene muchísimas librerías y paquetes. Hay librerías que vamos a tener que instalar, les voy a enseñar a instalar, pero hay librerías que vamos a tener que importar directamente, porque ya vienen instaladas con Python. Entre esas librerías y paquetes que vienen instaladas con Python, tenemos al paquete mat. El paquete mat viene instalado con Python, simplemente hay que importarlo para poder utilizar distintas funciones matemáticas, como la función seno, coseno, tangente, entre otros. Entonces vamos a ver el paquete mat, podemos sacar raíz cuadrada, determinar el valor absoluto de números, etcétera. Hay muchísimas funciones que podemos tomar de la librería MAT. Vamos a resolver en la sesión 7 el ejemplo permeabilidad con permeámetro de carga constante, perdón, de carga variable. También les voy a enseñar a instalar paquetes y librerías de Python que no vienen preinstaladas con Python, sino que hay que utilizar un comando que se llama pip, que nos permite instalar paquetes externos y librerías externas. El séptimo programa que vamos a desarrollar es la capacidad portante por la ecuación de Mayer-Hoff. Si ustedes recuerdan, en la fórmula de la capacidad portante por la ecuación de Mayer-Hoff, nosotros utilizamos tangentes, también utilizamos número pi y el número epsilon. Entonces, vamos a tener que importar la librería mat para poder utilizar esos números. Finalmente, en nuestra sesión 8, vamos a ver los ploteos con Matplotlib. Para realizar ploteos o gráficas en Python, es necesario instalar una librería externa llamada Matplotlib. Matplotlib no viene preinstalada con Python, pero la instalación de esta librería es sencilla. También les voy a enseñar. Junto con Matplotlib vamos a utilizar NumPy. NumPy nos permite transformar las listas en matrices. Y una vez que estas listas están transformadas en matrices, podemos realizar operaciones matemáticas con los elementos de las matrices. Entonces vamos a ver NumPy y Matplotlib. Vamos a ver las funciones básicas de ambas y vamos a primero calcular el límite líquido. Luego vamos a graficarlo. Para ello les enseñaré cómo crear títulos, etiquetas y leyendas de una figura. También a escalar los ejes, porque ustedes saben que la gráfica del límite líquido tiene que tener en el eje horizontal una escala logarítmica.
¿no? Y en el eje vertical, una escala aritmética. Entonces les voy a enseñar cómo especificar la escala logarítmica. Y nuestro octavo programa va a ser el límite líquido. Vamos a calcularlo y también graficarlo. Bien, ahí terminaría nuestro curso. No sé si tienen alguna duda o quizás alguna sugerencia, también pueden hacerla sin ningún problema. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Ya. Bueno, mencionaste paquetes y librerías. Entiendo que son cosas diferentes. ¿Podrías nomás darnos un tip de qué cosa es cada cosa o cuándo lo utilizo? Bien, muy buena pregunta. ¿Por qué hago la diferencia entre librerías y paquetes? ¿Por qué simplemente no llamo librerías? Porque las librerías a veces son un conjunto de paquetes. Por ejemplo, Matplotlib es llamada librería porque Matplotlib es muy amplia. Nosotros vamos a utilizar un paquete de la librería Matplotlib y el paquete se llama matplotlib.pyplot. ¿Ya? En cambio, NumPy es un paquete nada más porque lo utilizamos directamente como NumPy. No tiene subpaquetes. Es la principal diferencia. Librerías son un conjunto de paquetes y paquetes son simplemente un conjunto de funciones. Las librerías son más amplias, pero el proceso de instalación de ambas es la misma. Esa Ok, sería la respuesta. ok, gracias. Ya, muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a comenzar con nuestra primera sesión. Antes quiero que me confirmen si todos tienen a la mano sus laptops para yo instalarlo también junto con ustedes. Si ustedes me van confirmando si les aparece lo mismo que a mí, porque lo importante el día de hoy es que todos tengamos instalado y configurado Python para poder trabajar en las otras sesiones. Entonces, me confirman por favor si todos están con la laptop a la mano. Ya, muy bien. Entonces, espero que todos tengan su laptop a la mano o su computador. Bien, vamos a comenzar con nuestra primera sesión, que es la introducción a la programación. En esta primera sesión vamos a ver qué son los lenguajes de programación. También les explicaré qué es Python y por qué considero que es importante. Vamos a ver también la instalación de Python. Les enseñaré a usar el ambiente de desarrollo y aprendizaje de Python. Vamos a crear nuestro primer archivo en Python. Les voy a enseñar cómo crearlo y cómo correrlo. Y vamos a crear nuestro primer programa, Hello World. Les daré unas conclusiones de esta sesión y les compartiré algunas referencias para que ustedes puedan revisar un poco más de información. Bien, hablemos un poco acerca de los lenguajes de programación. Quiero que me escriban si alguno de ustedes conoce o ha escuchado o quizás ha aprendido algunos de estos lenguajes. A ver, escríbanme al chat o quizás si es que han tenido experiencia con alguno de ellos. Por ejemplo, ¿alguien ha trabajado con MATLAB? Creo que nadie ha trabajado con alguno de esos lenguajes de programación. No hay ningún problema. Estos lenguajes de programación son utilizados en la actualidad. Los lenguajes de programación son simplemente como los lenguajes que tenemos o idiomas. Son un conjunto de palabras que se enlazan mediante símbolos, generalmente son símbolos matemáticos, y que tienen unas reglas. No pueden enlazarse o juntarse de forma desordenada. Cada lenguaje de programación tiene sus reglas. Si no las cumplimos, simplemente el computador nos da un error. Y un error no significa que nuestra computadora esté mal, ¿no? Sino que simplemente no hemos cumplido alguna regla del lenguaje de programación. Supuestamente el lenguaje C o la C que ven, que es el símbolo del lenguaje C, es el más complicado de todos los que están viendo. Es uno de los primeros lenguajes de programación más entendibles para nosotros los humanos porque inicialmente los computadores solo funcionaban con ceros y unos, pero el más cercano que apareció fue el lenguaje C. Luego apareció el lenguaje C++ o C++, que se parece al lenguaje C, pero que es orientado a objetos y podríamos decir que es un poco más simplificado que el lenguaje C. No he tenido experiencia con ninguno de esos dos lenguajes, pero conozco un poco sobre ellos. Luego apareció el lenguaje Java, que es un lenguaje muy bueno también para desarrollar aplicaciones de escritorio. La ventaja de Java, por ejemplo, es que puede crearse aplicaciones de escritorio para todos los sistemas operativos. O sea, creamos un solo código que nos genera una aplicación de escritorio que puede abrirse en Windows, Mac y Linux.
El lenguaje C Sharp también es muy usado en aplicaciones de escritorio, pero este es más direccionado a Windows. Entonces, Java es preferido muchas veces en lugar de C Sharp o C numeral por esa cuestión. Quizás han escuchado hablar de MATLAB. MATLAB es un lenguaje de programación, sobre todo orientado a matemáticas. Se parece mucho a Python, a una parte de Python, porque Python es de uso general, es mucho más amplio. Pero la desventaja de MATLAB es que este no es gratuito. Hay que tener una licencia para usarlo o craquearlo en el peor de los casos, lo cual no recomiendo. Por ello yo me incliné a aprender Python. No necesito pagar nada y lo uso con todos los derechos.